En el video pasado terminamos de estudiar las válvulas de cartucho para insertar. Ahora vamos a pasar a estudiar el segundo tipo de válvulas de cartucho, las cuales son para roscar. La diferencia principal entre las válvulas de cartucho para roscar y las válvulas de cartucho para insertar se encuentra en la forma en que éstas realizan las funciones hidráulicas. Mientras los cartuchos para insertar dependen de una válvula piloto para poder realizar la función hidráulica, los cartuchos para roscar pueden realizarlos por sí solos. También tenemos diferencias en el diseño de las válvulas. Los cartuchos para insertar son de tipo obturador, mientras que los cartuchos para roscar combinan obturadores con correderas. Otra diferencia que encontramos entre ambos tipos de válvulas es que el exterior de una válvula de cartucho para roscar posee rosca para poder atornillarse, bien sea a un bloque modular o a una cavidad individual, mientras que los cartuchos para insertar no poseían rosca y necesitaban de una tapa para mantener los elementos de la válvula en su lugar. Finalmente tenemos que tanto los cartuchos para roscar como los cartuchos para insertar poseen una similitud, y es que ambos son muy flexibles respecto a otros tipos de válvulas. Esto se debe a que hay piezas normalizadas que permite que los cartuchos sean fácilmente intercambiables y que sean más fáciles de mantener con respecto a estos otros tipos de válvulas. Gracias a sus orificios, las válvulas de cartucho para roscar pueden realizar funciones de 2, 3 y 4 vías. En esta primera imagen vemos un cartucho para roscar utilizado como función de 2 vías. Esta sería una de las vías y esta sería la otra. Acá tenemos 3 vías. Acá también tenemos 3 vías, pero una de ellas es utilizada como pasaje piloto. Y finalmente acá tenemos 4 vías. Aquí tenemos una muestra de la flexibilidad de las válvulas de cartucho para roscar, y es que en la misma cavidad pueden instalarse muchas funciones distintas. Lo primero que podemos observar de estos cartuchos para roscar es que todos poseen acá una misma rosca. Es por esto que todos ellos pueden intercambiarse para poder instalarse dentro de la misma cavidad en un bloque modular. Y podemos ver que todos ellos son distintos, cumplen una función hidráulica distinta. Acá tenemos una válvula de seguridad, acá una válvula de 2 vías, una válvula antirretorno, una válvula reguladora de caudal, una válvula de 2 vías con mando eléctrico y otra válvula reguladora de caudal, en este caso con accionamiento manual. Al igual que en los cartuchos para insertar, en los cartuchos para roscar encontramos las 3 funciones hidráulicas: control de dirección, control de presión y control de caudal. Dentro del control de dirección vamos a estudiar las válvulas antirretorno, simples y pilotadas, también las válvulas selectoras y las válvulas direccionales de 2, 3 y 4 vías. Dentro del control de presión vamos a estudiar las válvulas de seguridad, simples y pilotadas, las válvulas reductoras de presión, válvulas de secuencia y válvulas de descarga. Dentro del control de caudal vamos a estudiar las válvulas de aguja, válvulas compensadas por presión no ajustables y compensadas por presión tipo paralelo, no ajustables y ajustables. Y finalmente, las válvulas divisoras de caudal. Vamos a iniciar el estudio del control de dirección empezando por la válvula de 2 vías. Vamos a analizar 4 tipos distintos de válvulas direccionales de 2 vías. Vamos a iniciar con la que vemos acá. En esta parte tenemos el corte del cartucho y en esta parte su símbolo gráfico. Del símbolo podemos extraer que es una válvula de 2 vías, 2 posiciones, que esta válvula es accionada eléctricamente por un solenoide y posee un piloto hidráulico. También tenemos que tiene retorno gracias a un resorte. En la posición normal de la válvula es una posición normalmente cerrada gracias a un antirretorno. Del corte podemos extraer que esta válvula es de tipo obturador. Acá en esta parte tendríamos el obturador junto con su resorte. Esta válvula posee una entrada lateral y una salida en la parte de abajo. Acá tendríamos un pasaje piloto que permite que la presión llegue a esta cámara. Acá tendríamos la armadura y la bobina del solenoide. Cuando el solenoide no está excitado, se bloquea el paso de caudal
desde la entrada hacia la salida gracias a este orificio que vemos en esta parte, ya que el fluido presurizado entraría y se ubicaría sobre la parte superior del obturador presionando a este contra el asiento. Puede haber caudal de retorno desde el orificio de salida hacia el orificio de entrada si la presión en la salida es mayor que la presión en la entrada más la fuerza que ejerce el resorte. De esta manera es como se obtiene esta primera posición. Tenemos flujo bloqueado desde la entrada hacia la salida, pero tenemos que se puede dar flujo desde la salida hacia la entrada. Cuando el solenoide se excita, la armadura se eleva y ella hace que el obturador también suba. De esta manera se permite el flujo libre desde la entrada hacia la salida y también, si es posible, desde la salida hacia la entrada. Es así como se obtiene la segunda posición de la válvula que vemos acá. Tenemos flujo libre bien sea desde la entrada hacia la salida o desde la salida hacia la entrada. Aquí tenemos otro tipo de válvula direccional de dos vías. Acá en el corte podemos ver que esta válvula posee un orificio de entrada, un orificio de salida. Acá en la parte superior tenemos la bobina del solenoide y la armadura, pero en este caso la armadura va conectada a una corredera. En la anterior válvula teníamos un obturador y en esta válvula tenemos una corredera. Acá tenemos el símbolo gráfico de esta válvula. Podemos ver que es una válvula de dos vías, dos posiciones, con accionamiento eléctrico y retorno por resorte. La posición de la válvula es cerrada con ambos orificios bloqueados y la segunda posición permite el flujo libre desde la entrada hacia la salida o desde la salida hacia la entrada. Cuando el solenoide no está excitado, se bloquea el flujo en ambos puertos. Tenemos que el flujo de entrada se bloquea gracias a la corredera, que quedaría en esta posición, y el flujo de salida también se bloquea gracias a la misma corredera. Ahora, cuando se excita el solenoide, la armadura se eleva y hace subir a la corredera. En este caso ya se permite el flujo libre desde la entrada hacia la salida o desde la salida hacia la entrada. Este tercer tipo de válvula direccional de dos vías es de tipo obturador, como podemos ver acá en el corte. Acá en esta parte se ubica el obturador, acá tenemos la entrada y la salida de la válvula, y en esta parte tenemos la armadura y la bobina del solenoide. Del símbolo gráfico podemos ver que es una válvula de dos vías, dos posiciones, accionada eléctricamente con piloto hidráulico, y que el retorno se da gracias a un resorte. Esta válvula es normalmente abierta, permite el flujo libre desde la entrada hacia la salida o desde la salida hacia la entrada. Y la segunda posición es una posición en la que se bloquea el flujo desde la entrada hacia la salida, pero se permite el flujo desde la salida hacia la entrada siempre y cuando la presión a la salida sea mayor a la presión a la entrada más el resorte que posee el obturador. Cuando el solenoide no está excitado y tenemos flujo en el puerto de entrada, gracias a estos dos orificios del obturador, se permite el flujo libre desde el puerto de entrada hacia el puerto de salida. Ahora, cuando el solenoide no está excitado y tenemos flujo en el puerto de salida, gracias a estos dos orificios también se da flujo libre desde el puerto de salida hacia el puerto de entrada. En este caso obtendríamos esta posición de la válvula. Cuando se excita el solenoide de la válvula, la armadura desciende y empuja al obturador contra su asiento. Gracias a esta pared del obturador se bloquea el flujo desde la entrada hacia la salida. Sin embargo, si la presión en la salida es mayor que la presión en la entrada más la fuerza del resorte, esa presión va a generar que el obturador se eleve y entonces se da flujo libre desde la salida hacia la entrada. Y así es como obtenemos esta posición de la válvula. Aquí tenemos el último ejemplo de válvula direccional de dos vías. Acá en el corte podemos ver que esta válvula es de tipo corredera. La corredera va unida a la armadura y la armadura es accionada por la bobina del solenoide. Del símbolo gráfico podemos ver que es una válvula de dos vías, dos posiciones,
accionada eléctricamente con retorno por resorte. Esta posición nos indica que la válvula es normalmente abierta, con flujo libre desde la entrada hacia la salida y desde la salida hacia la entrada. La segunda posición de la válvula es una posición que bloquea ambos puertos. Cuando el solenoide no está excitado, se permite el flujo libre desde la entrada hacia la salida o desde la salida hacia la entrada gracias a este orificio que posee la corredera. Ahora, cuando la bobina del solenoide se excita, la armadura se eleva y también se eleva la corredera. En este caso, la pared de la corredera bloquea el flujo desde la entrada hacia la salida y desde la salida hacia la entrada.